lui è una peste nera per tutto il sistema mediatico e politico, e viene accusato di essere il mentore del populista Pablo Iglesias. Adesso la parola a Manolo. No me encuentro en muchas condiciones para hablar largo de casi de nada, porque tengo una bronquitis muy fuerte, pero quería estar aquí en solidaridad con ustedes para siempre estar agradecido a la amistad de Moreno y de sus amigos en un momento muy importante para el país, de mi país, pero también para su país. Intentaré hablar español lo más claro posible, cosa que tampoco es fácil, porque soy andaluz, pero creo que poco a poco se me puede comprender. También seré breve, con lo cual podemos hacer un debate más claro y sobre todo responder a las preguntas, que me imagino que habrá preguntas sobre España, sobre Podemos, Unidos Podemos y demás, que creo que son muy importantes y que estoy dispuesto a contestarlas si soy capaz, ¿no? Si tengo capacidad para hacerlo. Riuscite a seguire? Sì. Ok. Magari sta più vicino al microfono. Sì, esatto, devi andare più vicino al microfono, se ci sono difficoltà proviamo a tradurre. Piano, pianissimo. Desde el punto de vista analítico, el populismo es un ovni, un objeto político no identificado. Esta es su ventaja y su dificultad. Todo es populista, nada es populista. Luego, el primer problema que tenemos es que el populismo tiene que ser definido, y su definición es casi imposible. Alguna compañera como Margaret Canavan ha hablado de 160 definiciones posibles del populismo. Un italiano, un británico de origen italiano, Marco Teramo, con mucha gracia, con mucha inteligencia, decía que al final el populismo no es una denominación, sino una heterodominación. Una heterodenominación. Porque es algo que dicen de ti, que tú no aceptas que eres. O sea, la característica es que dicen, tú eres populista. Pero nadie dice, soy populista. Excepto en España Podemos, que dijo, pues sí, somos populistas de izquierda. Populistas de sinistra. Pero en general el populista no acepta que lo es. Y es siempre algo que dicen de ti, pero que tú no asumes. Esta heterodenominación es muy importante porque tiene mucho que ver con los equívocos, con la insuficiencia del término populismo. Porque el populismo es lo que dijeron los politólogos del norte de América Latina, de Norteamérica, sobre los procesos latinoamericanos. Es decir, es una denominación del poderoso sobre el subalterno. Y esto marca mucho el debate, porque al menos hay tres mundos populistas. Un mundo que tiene que ver nada más y nada menos que los Noroditskin rusos, los socialrevolucionarios, que eran populistas, socialistas y revolucionarios, siempre revolucionarios. Luego, el populismo norteamericano, que fue un movimiento antioligárquico, básicamente, de donde sacan una parte del instrumental analítico para comprender que los regímenes latinoamericanos existentes en los años 30 y 40. Sí, con el término populismo se habla de el movimiento nacional revolucionario de Bolivia, que hizo la revolución más radical de América Latina en el año 1952.
se habla de Getúlio Vargas y el Estado Nuevo en Brasil, se habla del PRI de Cárdenas en México, se habla, como no, de Perón, y así se podía hablar de todo el mundo. No voy a entrar mucho por aquí, porque la ciencia política norteamericana y que es la hegemónica, ha ido pasando de definir el populismo como un régimen político a definirlo como un modo de liderazgo político, de leadership político. O sea, se ha ido pasando de un régimen específico a una visión de liderazgo político. Y por lo tanto, se puede ser populista de primera generación, populista de segunda generación, que hace lo contrario al de primera generación, pero le llaman populista también. Por ejemplo, un personaje muy interesante, Víctor Paz Estenssoro, que era el dirigente más importante del movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia. Y fue una revolución, ya he dicho, la más radical de América Latina, porque era una revolución de las mayorías étnicas, que eran indígenas, que eran pueblos originarios, que se sublevaron contra una minoría blanca. Víctor Paz Estenssoro hizo el giro completo. Por un lado, creó un régimen populista. Por otro lado, desmontó el régimen populista hacia una política neoliberal estricta. La misma persona, pero que 30 años después, montó y desmontó un mismo régimen político. Y a los dos se le llama populista. Al que monta un régimen populista y al que desmonta. Pues esta es la contradicción que tiene la denominación en la ciencia política. Pasa de un régimen a un estilo de liderazgo político, a un estilo político. Pero es muy importante esto. ¿Qué significó el populismo en América Latina? Lo diré un poco provocativamente. Fue la única forma posible que ha habido en América Latina de socialdemocracia. O sea, por primera vez las masas fueron incorporadas a la política. Primer elemento. Se puede decir si era de forma subalterna o no, que dirían los marxistas, pero fueron incorporadas a la política. Se conquistaron derechos sociales para sectores muy significativos de la población y las clases trabajadoras. Se reconstruyó el Estado y además se hizo una política de independencia nacional y cuanto más de antiimperialismo. Es decir, fueron regímenes nunca bien entendidos por la izquierda, nunca bien entendidos por los marxistas, pero que funcionaban y tuvieron una gran base de masa. Si hay un objeto político no identificado siempre, ¿qué cosa es el peronismo? ¿Cosa es el peronismo? Es siempre el gran problema. Que solamente lo puede resolver un argentino, es decir, no lo resuelve. Esa es la realidad. Dejando claro que hay un mundo real que llamamos populismo, y no solo un significante vacío, No solo un significante vacío. Se puede decir que aparece la clave, que, como estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, no diré mucho. Ahora bien, ¿dónde está el problema de la clave? Que generaliza tanto el término populismo que todo es populismo, desde Mao a Hitler. Es decir, pierde connotación histórica, pierde sentido histórico. También es cierto que la clave ha ido cambiando, más de lo que él decía. El pobre murió en Sevilla hace 2 años, ha ido cambiando, y Chantal Mouffe, su compañera y politóloga, que tiene, a mi juicio, mucho interés, también ha ido cambiando. Por eso nosotros en España, para intentar aterrizar
aterrar, ¿no?, en la realidad al término populismo, hablamos de una situación populista, que yo creo que es la única manera de entrar en serio a discutir qué cosa es el populismo. ¿Qué cosa es una situación populista? Y para hablar de esto, lo mejor es intentar interpretar el Brexit que acaba de ocurrir y que merece la pena como pedagogía. La primera cosa de una situación populista es un inmenso poder de la élite y de los grupos económicos. Un inmenso poder como nunca se ha tenido. Y la unanimidad de lo que yo he llamado, no sé cómo se traduce, la trama. Una trama. Trama. Que es un núcleo de poder entre una clase política cada vez más cerrada que usa, grandes poderes oligopólicos, monopólicos, y que controlan crecientemente los medios de comunicación. Es decir, se articula una trama política bajo hegemonía del capitalismo financiero, que, como decían los viejos manuales soviéticos y franceses, en un mecanismo único articulan grandes monopolios, clase política y medios de comunicación. Eso ha sido tan evidente en Gran Bretaña que la gente, teníamos dificultad para saber si la gente se enteraba de lo que estaban discutiendo, porque era todo a favor de sí, sí, sí y sí. Continuar. Todo a favor. Pero aparece un nuevo poder, que cada vez es más fuerte, que es la Troika, que es los poderes europeos. Por tanto, la primera cuestión que hay es una trama ligada a Europa que tiene un poder inmenso. La segunda cuestión fundamental, que es la otra cara del poder, es la desigualdad, la pobreza y la precariedad del modo de vida, que llega a las mayorías sociales. Es decir, frente a una enorme concentración de poder, una disgregación de las clases subalternas golpeadas terriblemente por la desigualdad, por la precariedad y por la pobreza. La tercera cuestión fundamental, decisiva, es la pérdida de las identidades colectivas. Es decir, la vieja referencia izquierda, derecha, destra y sinistra ya no funcionan como funcionaban antes. Es decir, nadie sabe exactamente qué es hoy el Partido Laborista. Todos sabemos lo que es el Partido Conservador, hasta el partido de extrema derecha. Lo que no sabemos qué es el Partido Laborista. Es una parte fundamental de la historia de los países del sur de Europa. No sabemos quién son estos que se llaman de izquierda y socialdemócratas. No lo sabemos. Otro ovni, un objeto político no identificado. Desde ese punto de vista, se pierden las identidades colectivas. Es más, no solo se pierden las identidades colectivas, sino que se produce una crisis de representación política. Los de abajo ya no se sienten representados por los de arriba. Quelli che stanno sotto non si sentono rappresentati quelli che stanno sopra. Esto es decisivo. Porque sin esa crisis de representación no puede haber un ellos y un nosotros, que es la clave del discurso populista. Se articulan equivalencias, demandas sociales, se articulan entre un nosotros y un ellos que entran en un conflicto antagonístico, no en un conflicto sin más, sino un conflicto antagonista. Por tanto,
se pierden las identidades colectivas y a su vez la gente se siente desamparada. Desamparada. La cuarta cuestión es la cuestión de la soberanía. Yo he dicho hace poco en un ensayo que hay un fantasma que recorre Europa, y este fantasma que recorre Europa es la demanda de soberanía. ¿Qué cosa es la soberanía? Es la demanda de comunidad, de amparo, de protección, de seguridad, de certeza. ¿Por qué? Porque nuestras democracias, inclusive la democracia británica, que no está en el euro, son democracias limitadas, restringidas. La soberanía real para decidir nuestro modo de vida, nuestra política económica, ya no reside en nosotros. Reside en un ente que llamamos la Unión Europea. Y por último, en esta deriva, en esta situación de desamparo, de necesidad de protección, de derecho, de poder de la gente, a eso se le llama soberanía. Pertenencia a un grupo humano que se autogobierna y que se autoorganiza y se autodirige. Ese es el lugar de la política. Sin ese lugar de la política no existe la política. Puede existir otras cosas, pero no existe la política. Bueno, es a mi modo de ver, la mejor manera de entender qué es el populismo. Que es una situación populista que demanda o puede demandar acciones y políticas populistas. Sin esta situación populista, el populismo no tendría sentido. Aquí recojo lo que ayer dije. La clave es la pérdida de identidades. En un momento que el Partido Laborista fuese un gran partido de masa, seguramente la clave diría quien practica el populismo sería el laborismo. Pero eso sería una contradicción en sus términos. El hecho central es, a mi juicio, este que acabo de decir. Bueno, cerrado el ciclo, hablando, ya creo que sabemos algo más qué significa el populismo como movimiento político. Ahora bien, en España hemos hablado de tres cosas que se están mezclando en el debate. Hemos hablado de populismo de izquierda, que era una provocación que un grupo de personas que luego formaron Podemos asumimos, que era hablar abiertamente de populismo de izquierda para intentar comprender los fenómenos que hay detrás de Chávez, de Evo Morales, de Correa, hasta de la Kirchner. Luego hablamos de hipótesis populistas y luego entramos a lo que yo considero que es el núcleo central, y con esto ya terminaré mi intervención, que es lo nacional popular. El retorno de lo nacional popular, que en el fondo es lo que podríamos llamar la insuficiencia estructural del populismo para interpretar lo nacional popular como estrategia política. Lo voy a decir de otra manera. Hay tres posibilidades con el término populismo. La primera es, lo hemos analizado, un punto de vista analítico. Hay una segunda, que es muy importante, que creo que es la aportación mejor que hace la Clau y Chantal Mouffe, que es el aspecto normativo de esta política, lo que vamos a llamar el aspecto de estrategia política que te permite usar el populismo, que te puede conducir
o no a una fuerza política más o menos populista y a políticas que se pueden denominar populistas, o te pueden conducir a lo nacional popular. No sin ruptura y discontinuidad. Que este segundo aspecto me lleva a lo que la propia Chantal Mouffe, en un debate reciente que hemos tenido y está en internet, en un programa que se llama Foro Apache, que dirige Pablo Iglesias, por cierto. Y en este debate ella hablaba que la esencia de su aportación, de su compañero y suyo, es la que ella llama el momento populista. Cosa es el momento populista. Dicen que es el momento fundativo de toda acción política seria, en condiciones democráticas. Que es, siempre hay un aspecto que tiene que ver con este discurso que retoma el conflicto, el antagonismo y la hegemonía y lo convierte en una política entre ellos y nosotros. Por lo tanto, en este sentido, el momento populista es siempre el momento de una política democrática de masa. Desde ese punto de vista, yo creo que hay verdad, sustancia verdadera en lo que Laclau y Chantal Mouffe han estado planteando en estos años. Ese momento existe. Que es un momento que desespera a la élite, porque es el momento de la pasión, el momento de la patria, el momento del sentimiento, pero también de una razón con sentimiento. ¿Por qué el sentimiento es irracional? ¿Por qué? ¿Quién lo ha dicho? Yo conozco más veces razones irracionales que sentimientos irracionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer lo vimos. ¿Cuánta gente hoy en Italia se ha ido a dormir mal por el partido de fútbol? Por el calcio de ayer. Hoy seguramente lo hubiésemos levantado antes si hubiese ganado Italia. Pero no nos han dado tiempo ni a levantarnos. Y nos han molestado hasta el ruido de los niños. Es así. Somos así. Es decir, hay un elemento constitutivo en la política democrática. Y este momento constitutivo es un momento populista, que se llama así como se podría llamar de otra manera. Margaret Canavan habla de que hay siempre en la democracia dos aspectos. Un aspecto de procedimiento, de procedura, y hay otro momento que la llama de redención. La política como redención, la política como salvación, la política como pueblo que se salva y que busca un derecho a tener felicidad y tener seguridad de cara al futuro. Por lo tanto, ese momento fundativo es siempre un momento que tiene que ver con la democracia y con las libertades de las masas, de los de abajo frente a los de arriba. Termino, como decía antes. Como ustedes saben muy bien, el término nacional popular, que es la clave a mi juicio, de casi todos los países del sur de Europa en su historia. Acuérdense que Gramsci hablaba de lo nacional que se contradecía con lo popular y que nunca hubo en Italia una relación orgánica entre lo nacional y lo popular. Y una voluntad nacional popular como mecanismo para una reforma moral e intelectual que te permita ser la guía de la guía de la nueva clase política. Por tanto, hay una nueva clase política que deviene de las clases subalternas, que tiene un proyecto de país nacional popular y que lo guía al gobierno. Eso es la revolución democrática. Un nuevo régimen político guiado por el centro popular, por el sujeto popular, que como la parábola del Éxodo de la Biblia, la clave de esta
construcción nacional popular es que se construye en la liberación. Aquello que decía Togliatti, ¿no? Lo importante no es la libertad, lo importante es el camino para liberarse, porque cambia tu idea de la libertad y de la propia liberación. Por tanto, donde estamos ahora, ¿dónde es? Estamos en un momento constitutivo, un nuevo comienzo nacional popular, donde se reencuentra lo nacional, lo popular, se crea un sujeto popular como el que dirige el cambio, y en medio hay un proyecto de país donde los de abajo, las clases populares, quieren convertirse en clases dirigentes. No somos eso nosotros, no hemos pensado así siempre. Por eso se reabre, se abre de nuevo con viejas palabras o con nuevas palabras, con nuevos significantes, más o menos vacíos, que habrá que rellenar, habrá que darle sentido con nuestra propia utilidad. Pero, ¿dónde está el enemigo aquí? Ustedes saben muy bien que Gramsci distinguía entre cosmopolitismo y particularismo. Se puede decir que la clave de la separación entre la izquierda realmente existente, la izquierda oficial, la izquierda del régimen y los trabajadores, es porque, entre otras muchas cosas, la clase dirigente de esta izquierda ha devenuto cosmopolita. ¿Y cuál es el cosmopolitismo más sofisticado? El europeísmo, la ideología europea. Que es la ideología que te permite fugarte de la realidad de tu país, despreciar a tu gente por atrasado, por estúpido, por tonto, y ser incapaces de entender a tu propio pueblo. El desprecio al pueblo como seres atrasados. Lo peor que yo he visto después del referéndum británico, lo peor que he visto es el desprecio a los británicos, de los propios británicos. Entonces se puede decir que ese es un peligro. El otro peligro es el particularismo, que es el nacionalismo. Entendiendo el nacionalismo como una línea, como una frontera entre nosotros y los otros, que son otras naciones, que a su vez puede ser un particularismo nacionalista contra los refugiados, contra los inmigrantes, con toda la complejidad que tiene ese mundo, como ustedes saben muy bien. ¿Y dónde está el verdadero problema? Que si nosotros no reivindicamos lo nacional popular en las condiciones de esta Europa, le dejamos a las mayorías sociales, a las masas, en manos de la extrema derecha. Nuestro combate es centralmente democrático y civilizatorio, porque lo que estamos reivindicando es la libertad, los derechos sociales, las libertades públicas, los lugares de la política democrática, la república. La república en sentido como res pública, como un espacio público que hay que consolidar, conquistar y ampliar. Y por tanto, la batalla final será siempre, y vuelvo a la paradoja, entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Muchas gracias. Ringrazio Manolo, spero che almeno la maggior parte del senso del suo discorso sia stato chiaro, perché ha ben scandito le cose, quindi nonostante